hablarles, hermanos, sobre cómo guía el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, aún por experiencias personales que yo he vivido, pues yo puedo darles testimonio, pero también vamos a ver qué dice la Biblia acerca sobre la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo apunté 6 maneras en las que el Señor puede hablar a alguien y dirigirlo. Mire, la primera manera es audiblemente, o sea que usted puede literalmente escuchar la voz del Señor, así como los apóstoles y como todas las personas que vemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Fíjense qué dice Hechos 8, 26 al 29. Esto hablando sobre Felipe y el etíope. Hay muchos ejemplos, pero yo escogí este. Mire, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Miren, hermanos, en primera instancia vemos que en el versículo 26 nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe. O sea que Dios puede hablarte por medio de un ángel, pero también te puede hablar por él mismo personalmente. Porque aquí dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, fue un susurro, fue una voz que Felipe escuchó. Entonces, mis hermanos, aquí dice que, y el Espíritu dijo a Felipe. Cuando dice dijo, quiere decir que el Espíritu Santo literalmente habló, porque la palabra dijo tiene que ver con hablar, con una voz audible. Entonces, hermanos, cuán importante es estar en un estado en que podamos escuchar al Señor. Pueden ser muchas maneras por las cuales alguien no puede escuchar la voz del Señor. Puede ser porque en el caso de los que no han recibido al Señor, pues por lo mismo, ¿verdad? Pero en el caso de ya un nacido de nuevo, un creyente nacido de nuevo del Espíritu, puede ser simplemente porque el Señor de pronto quiere tener un trato diferente con esa persona, ¿verdad? O sea que el Señor puede hablarle a esa persona de otras maneras, no necesariamente con su voz audible, ¿verdad? Puede hablar de otras maneras. Pero también puede ser que no estés escuchando la voz del Señor porque hay un bloqueo en ti, porque hay incredulidad en ti, porque hay cosas en ti que te están impidiendo escucharlo. O simplemente, como les dije, o simple y sencillamente puede ser que el Señor tiene otra manera en específico de hablarte a ti, ¿verdad? Porque el Señor es soberano y Él habla como Él quiere, a cada quien. De la misma manera que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, también habla como Él quiere. Eso es muy importante entenderlo, porque de pronto puede haber un cristiano que como Dios no le habla audiblemente, de pronto Dios ya le habló de alguna manera, pero como este cristiano está aferrado que solamente quiere que le hable audiblemente, entonces puede ser que, como ya les dije, que Dios ya le haya hablado, pero no se dio cuenta o no le importó. Entonces tiene que tener uno cuidado porque de pronto puede ser que alguien esté ignorando a Dios solamente porque no le está hablando de la manera que él quiere. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, en este caso vemos que Felipe fue instruido por medio de un ángel, ¿verdad? Pero también por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, en una ocasión, yo les voy a contar una experiencia. Yo en una ocasión cuando yo estaba pasando por una tribulación que yo, pues me estaba afectando mucho, yo recuerdo que yo me acosté en un sillón y yo todavía no estaba dormido cuando yo cerré los ojos así y me recargué, pero no estaba dormido, lo vuelvo a repetir. Entonces yo escuché una voz audible, hermanos, pero primero antes de escuchar la voz audible, yo escuché muchos relámpagos como truenos, así como cuando truena en el cielo, cuando va a llover o simplemente cuando a veces truena, cuando un rayo cae o suena del cielo, yo escuché así muchos al mismo tiempo, muchos tronidos, muchos relámpagos al mismo tiempo. Y pues pues nomás me quedé así, escuchándolos. Pero no fue que me los imaginé, no fue que yo creo o yo quise, no. Fue Dios quien me habló. Y me hizo primeramente escuchar los truenos, los relámpagos que salen de su trono. Voy a dejar ese texto abajo en la descripción del video, donde dice que de su trono salen relámpagos y que también hay voces. Entonces, hermanos, yo escuché literalmente todos los truenos así al mismo tiempo, así tronando uno tras otro.
Y se los repito varias veces porque me quedé impresionado. Entonces, hermanos, cuando yo estaba escuchando los truenos, después vino la voz. Pero una voz, hermanos, con una autoridad y con una profundidad que, bendito Dios, que en su misericordia Él nos habla. Y mire lo que me dijo Josué. Y yo después reaccioné, porque me dijo Josué y acabó la experiencia. Y dejé de escuchar los truenos y la voz. Entonces yo abrí los ojos, reaccioné. Pero yo había descubierto que yo en realidad no estaba dormido, yo estaba consciente. Todo el tiempo estuve despierto, en pocas palabras. Pero cuando yo reaccioné porque abrí los ojos, pues dije, Josué. Pero antes de esto, hermanos, hace días atrás, en mi congregación, el pastor y su esposa me habían ungido como líder de jóvenes. Y yo no sabía muy bien si aceptar ese cargo porque, pues una cosa es que tú aceptes un cargo y otra cosa es que Dios te haya dicho que aceptaras dicho cargo. Claro, si tú quieres agradarlo, ¿verdad? Porque ustedes saben que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y voy a dejar ese texto también. Entonces, hermanos, pues yo tenía esa congoja, esa problemática o esa duda de, Señor, pues mira, me quieren ungir como joven, como líder de jóvenes, pero yo no sé cuál es pues, tu voluntad. Llevamos 100 minutos. Entonces, hermanos, fíjense que cuando, cuando yo escuché que me dijo Josué, y yo busqué, ¿verdad?, en el libro de Josué, porque yo dije, bueno, a lo mejor es en el libro de Josué, ¿verdad?, que se refiere. Y yo entendí, hermanos, que el Señor, dos cosas. Número uno, que el Señor estaba de acuerdo en ese liderazgo que yo asumí. Y número dos, que era su voluntad. Era pues su voluntad que yo fuera líder y también le había agradado que yo fuera líder. Entonces, pero también me estaba enseñando a cómo ser un buen líder, porque usted sabe que Josué fue un líder. Y fue un líder, pues, que hizo bien su trabajo, aunque cometió unos errores, pero al final hizo bien su trabajo. Entonces el Señor me estaba enseñando de cierta manera cómo era un buen líder. Y de hecho yo en esta libreta hice un resumen de cada capítulo de todo el libro de Josué. Y ahí yo me daba a entender qué era lo que el Señor pedía de mí como líder, ¿verdad? Esa es una dirección, pero también una guianza y una revelación, porque pues yo no sabía qué hacer. Entonces, hermanos, en otra ocasión también estaba yo en el mismo sillón así como así nada más, pero sin dormir. Cuando yo escuché una voz, pero que me dijo al oído, me dijo, Jehová Dios está contigo. Y me dijo así porque yo también, en ese momento también estaba pasando un momento fuerte. Y yo me sentía como desechado y como olvidado por el Señor, pero el Señor de pronto me habló al oído y me dijo, Jehová Dios está contigo. Y yo cuando abrí los ojos, pues me di cuenta que había sido el Señor el que me habló. Miren, hermanos, yo sé que hay personas que a lo mejor no me creen, ¿verdad? Ah, qué fanático, qué religioso, miren, hermano, que cómo Dios le va a hablar audiblemente. Yo los respeto a ustedes. Y aún oro por las personas que no creen que el Señor les puede hablar audiblemente, ¿verdad? Pero cuando usted sabe que algo le pasó, porque usted no puede predicar lo que no vive, ni enseñar lo que no vive. Entonces, yo siento una libertad sobrenatural de contarle todo esto porque lo viví y me pasó. De modo que yo no tengo temor en este caso, en este sentido, de que el Señor me vaya a pedir cuentas de esto, porque yo sé que lo que le estoy hablando es verdad. Y aún si usted, ¿verdad?, si quiere consultar con el Señor sobre lo que usted está escuchando, lo puede hacer, adelante. Yo más que agradecido. Entonces, hermanos, avanzando al número 2, a tu espíritu. Esa es la segunda manera. Dios te puede hablar a tu espíritu. Y vamos a ver más adelante, si usted me está siguiendo en la lectura, ¿verdad?, con su Biblia, ojele más para adelante, a Hechos 11:28. Discúlpeme, se me traba un poquito. Dice Hechos 11, versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos llamado a Ágabo, un profeta, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pero cuando dice daba a entender, mira, hermano, por ejemplo, supongamos que cuando dos personas quieren hablar en privado y hay más personas alrededor, pues ¿qué hace una persona? Pues hacerle como señas o con su cara o con las manos de que pues salgan a otro lugar para hablar en privado, ¿verdad? Ese es cuando usted está dando a entender algo para que la gente lo haga o se aperciba.
por señales, también puede ser, darse a entender. Puede ser de muchas maneras, pero en este caso dice, daba a entender por el Espíritu Santo, porque trae espíritu con letra en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces cuando dice daba a entender, se refiere a una inspiración que Dios le dio para hablar. O sea que Dios puso en el espíritu de Ágabo la manera o la intención para que él lo diera a entender. O sea, para que de alguna manera Ágabo lo comunicara. Lo que Dios le estaba poniendo en su espíritu, Ágabo lo tenía que dar a entender de alguna manera para que la gente supiera lo que iba a venir. En este caso dice por el espíritu. O sea que el Espíritu Santo, estando en él, en Ágabo, le daba la intención o la inspiración de decir algo, que algo iba a venir, porque el Espíritu Santo se lo estaba haciendo sentir o le estaba haciendo saber o mostrando a Ágabo. Entonces, Ágabo de alguna manera tenía que hacerse saber lo que el Señor le estaba dando para hablar. Entonces, solo por si no entendió muy bien, hermano, le diré que, por ejemplo, en el caso de Hechos, capítulo 2, verso 4, donde dice que hablaban en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Esto en el caso del aposento alto, donde vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y dice que se les reparten lenguas como de fuego, ¿verdad? Que se les aparecieron. Pero lo que señala aquí es de que el Espíritu les daba que hablasen nuevamente. No es que ellos hablaban así por hablar, sino que el Espíritu Santo les estaba dando la inspiración a ellos para hablar. O sea que en otras palabras se puede decir que los impulsaba para hablar. No era que ellos imaginaban en la mente hablar algo, sino que venía desde adentro para sacarlo afuera. O sea, dándolo a entender, hablándolo. De la misma manera, cuando dice daba a entender, en el caso de Ágabo, uno se puede dar cuenta que era por inspiración del Señor en Ágabo para que Ágabo hablara, se diera a entender. Entonces, hermanos, es una inspiración que Dios pone en la persona para que hable o escriba. En el caso de la Biblia, pues usted sabe que 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que ahí vemos nuevamente que Dios tomó a unas personas y puso en ellas la inspiración para escribir lo que aquí está hoy día. No es de que ellos escribían lo que ellos creían o lo que se les venía a la mente, sino que lo que ellos sentían por inspiración, ellos lo apuntaban, y de modo que aquí está la Biblia. En aquel tiempo los rollos. Entonces, hermanos, espero que me haya dado a entender ahí, ¿verdad? Donde dice daba a entender por el Espíritu, o sea que Ágabo sentía en su espíritu pues la intención de hablar lo que el Señor le estaba poniendo. Entonces, hermanos, por ejemplo, a mí el Señor, algunas veces que he predicado en la congregación, el Señor a mí, a veces, ha habido ocasiones, hermanos, en las que literalmente no he agarrado la Biblia y la he abierto para escribir una predicación, sino que como que a veces, en el caso de cuando usaba la libreta, porque ahora uso el teléfono, pero cuando usaba la libreta, pues yo tenía la pluma y me agarraba a escribir, y es como que venía todo como a mi mente, a mi corazón, no sé cómo explicarles, pero venía como una inspiración a mí que me hacía escribir así, una tras otra, y era como que se me venían los versículos, al momento de que yo daba una explicación sobre un versículo, luego se me venía otro versículo que tenía que ver con el tema que estaba dando o dando a entender, y yo escribía. Y yo he visto que las personas realmente se han edificado donde he tenido la oportunidad de predicar. Y aún ellas se han acercado conmigo personalmente y me han comentado. Entonces, uno tiene que tener en cuenta en cómo las maneras diferentes en las que Dios habla. Porque puede ser por inspiración divina. Esa es una manera. La Biblia misma ha sido escrita por inspiración de Dios. 2 Timoteo 3:16 lo confirma, ¿verdad? Y nos lo dice. Y aún en Hechos 2:4, donde dice que hablaban en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, también entendemos que el Espíritu ponía en el espíritu de las personas para hablar. Entonces, esa es una manera, en tu espíritu. La tercera manera es en visión. Miren, en Hechos 16:6-10, vamos a darle más para adelante, nos habla sobre la visión que tuvo Pablo sobre el varón macedonio. Y fíjense qué dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, quiero que escuchen bien con cuidado esto, hermanos. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, o sea, a los macedonios. Miren, hermanos, aquí vemos muchas cosas, pero ahora pues voy a resaltar nada más la guianza del Señor, ¿verdad? Pero en realidad vemos que hay veces, hermanos, en las que uno pudiera tener el deseo de predicar, pero hay momentos en los que se presentan ocasiones en que simplemente no te lo permiten. Y no es porque el Señor no es porque el Señor no quiera usarte, sino que de pronto la voluntad del Señor para que tú hagas en ese momento puede ser otra. En este caso, Pablo intentaba predicar en dos partes diferentes, pero en las dos partes el Espíritu Santo se lo prohibió. Y usted pudiera decir, no, pero ¿cómo va a ser el Señor? Si yo me acerco a usted, a alguien que no sepa mucho, y yo le digo, es que el Señor no quiere que predique usted ahí. Pues usted a lo mejor me va a decir, hermano, pues ¿qué tiene? O ¿qué tiene usted? ¿O qué le pasa? Pero bíblicamente ahí está. Entonces de pronto el Señor, aunque tú pudieras creer que estás haciendo la voluntad del Señor, pudiera ser que no. Y aquí lo vemos en el caso de Pablo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero ahora lo que estamos viendo es de que el Señor puede hablar en visiones. En el mundo, hermanos, allá en el mundo le llaman a una visión como una meta a lograr. O sea que, por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, la visión de hacer una farmacia o un negocio, le llaman visión a eso porque es algo que ya vieron o que están viendo, pero que lo van a lograr a futuro, o sea, por medio del esfuerzo humano. Eso es lo que es una visión allá en el mundo. Pero aquí en una visión en el Señor, pues es literalmente que tú cierras los ojos y tú ves algo porque el Señor te lo muestra. O puede ser con los ojos abiertos. De pronto tú puedes ir caminando por la calle y miras un ángel que te hace una seña con la mano o que te habla. Puede ser de muchas maneras, ¿verdad? Como en el caso de Felipe, que un ángel le dio instrucciones. Entonces tiene que tener uno el discernimiento. Porque también las visiones espirituales pueden venir por las tinieblas. O sea, los espíritus también pueden darle una visión a una persona. Pero ya uno tiene que tener cuidado ahí y tiene que uno discernir. Si es una visión mala, pues reprender. Entonces, hermanos, bíblicamente el Señor te puede guiar audiblemente a tu espíritu o en una visión. Ya hemos visto los ejemplos y unas experiencias que yo les he contado. Entonces, hermanos, esto es muy importante, porque de pronto algunas personas pueden estar teniendo duda de cómo el Señor guía, de pronto pueden estar confundidos, o ya sea que alguien les dijo ya sea que alguien vino y les dijo, mira, Dios no te puede hablar de esa manera, y ya los confundieron más. Entonces tiene que tener uno cuidado, porque no a todos les puedes contar tus experiencias, hermanos, y eso yo lo aprendí, porque yo le contaba mis experiencias a ciertas personas que tenían un conocimiento amplio en la escritura, pero que por alguna razón, ¿verdad? Pues no creían. Y tú te das cuenta porque cuando tú les platicas, si no te dicen directamente, no, yo no le creo, hermano, entonces con su pura cara o reacción te hacen saberlo. ¿Cómo? Pues te ignoran o te cambian el tema o simplemente te escuchan y hacen otras cosas. Uno se da cuenta. Entonces, hermanos, esa es una manera en visión. Y de hecho, hermanos, vamos a ver otro ejemplo. En el caso de Pedro, en Hechos 10, vamos a retroceder más para atrás, sobre cuando Dios le muestra un lienzo. Y dice así, miren, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Nuevamente vemos, hermanos, que el Señor te puede guiar por medio de un ángel, y puede ser en medio de una visión, porque aquí dice, este vio, y todavía dice claramente, en una visión, o sea, con los ojos abiertos, se da a entender, ¿verdad? Como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio.
O sea, hermanos, que aquí hay muchas cosas que están implicadas. Miren, primeramente es de que vio una visión con los ojos abiertos. Aunque aquí no dice con los ojos abiertos, pero uno se da cuenta que así fue. Y luego dice que estaba viendo un ángel del Señor, de Dios, que entraba donde Cornelio estaba. Y aún le hablaba y le decía Cornelio. O sea que Cornelio estaba espiritualmente bien porque pues tanto miró con los ojos espirituales como escuchó con su oído espiritual, ¿verdad? Vio al ángel espiritual, pero también escuchó sus palabras que se han de discernir, ¿verdad? Pero de pronto, hermanos, el Señor puede que no le dé visiones a una persona porque ya sea que la persona, pues, le dé miedo, ¿verdad? Que cierre los ojos y mira algo y uy, los abre porque le da miedo o le da temor porque qué fue lo que vio o qué pasa o qué está pasando aquí. Y yo quiero contarle una experiencia, hermanos, que tuve, más bien dos. Pero la primera, les voy a decir una cosa. Yo estaba acostado en una cama y cerré los ojos así y es como que empecé a mirar el espacio, así. Porque cuando tú cierras los ojos, pues miras todo negro. Pero cuando yo cerré mis ojos así, literalmente miré el espacio, hermanos. Así que están los puntos blancos, las estrellas y todo negro. Entonces, yo estaba así y es como que estaba viendo el espacio. Pero yo estaba siendo llevado como por un agujero así transparente en el espacio así, como así extraño, no sé, hermano, no sé cómo explicarle. Pero yo miré así cuando cerré los ojos y yo supe que estaba yendo hacia algún lugar y supe que iba a ver a algo o a alguien. Pero cuando yo reaccioné, porque abrí los ojos, cuando yo reaccioné, abrí los ojos y me quedé impresionado porque dije, uy, ¿qué fue esto? Y yo no tenía mucho tiempo en el Evangelio, apenas estaba, no sabía ni la mitad de lo que ahora sé. Entonces, les digo que a veces puede el Señor no hablarte de cierta manera porque de pronto a lo mejor tú tienes, aunque tú lo deseas, pero a lo mejor puedes tener temor o duda, o puede ser incredulidad, o puede ser miedo, ¿no? De que tú estás así y de pronto ves algo y, uy, no, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Como ya les dije antes. Y quiero decirles una cosa, que visión no nada más es con los ojos cerrados y abiertos, puede ser en sueños también. Y porque hay personas que piensan que nada más es con cerrados los ojos o abiertos, pero también puede ser en un sueño. ¿Cómo sabes que es una visión en un sueño, si es un sueño, verdad? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, muy sencillo, porque tú es como que estás en el sueño soñando, pero tú no te mueves, tú no hablas, tú no haces nada, sino que simplemente estás con tus ojos viendo. Así nada más, como cuando está la tele prendida y está la tele prendida así y de pronto cambia otra escena así al segundo, así, en un sueño. Entonces ahí te das cuenta, empiezas a diferenciar cuando es un sueño visión a cuando es un sueño normal. ¿Por qué les digo esto? Porque en una ocasión también, hermanos, yo, mientras estaba soñando, yo miraba así derecho así. Yo no me moví, yo no me vi ninguna parte de mi cuerpo, no hablé, nada, sino que nomás estaba viendo y escuchando al mismo tiempo. Porque yo miraba, hermanos, así enfrente de mí miraba una mesa y miraba una persona, pero nomás de aquí para abajo, no del rostro, nomás de aquí del cuello para abajo. Y yo miraba que con sus manos esa persona tenía como unos planos como de arquitecto. Y pues yo lo estaba viendo y luego me dijo, oí una voz que me dijo, la intención llegará de lo alto por iniciativa. Y en cuanto oí iniciativa, al momento me desperté y fue un sueño de Dios. Y ahorita ya estoy comprobando, ¿verdad? Estoy viviendo en ese tiempo. Entonces, hermanos, cuán importante es que usted le preste atención a los sueños, porque de pronto hay personas que piensan, ay, pues fue un sueño normal, no, no es mucho, pero de pronto pudo haber sido Dios que te habló, pero tú por estar ajeno, pues no entendiste. Y miren, quiero leerles eh, una parte que está en el libro de Génesis al principio. Ahora lo voy a buscar. Discúlpenme si tengo que buscarlo así literalmente en la Biblia, pero como me hace falta una tablet para ahí apuntar y ya pues tener todo en orden. Pero miren, vamos a ver en Génesis, hermanos, si ustedes quieren seguirme, hablando sobre el sueño
de Josué. No, de José, perdón. Me confundo con José y Josué. Pero hablando sobre el sueño de José. Génesis 37, versos 5 al 11. Y dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. O es el versículo 1, la manera de introducción. Pero vamos a leer el versículo 5 al 11. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea que pensaba en los sueños de José. Hermanos, bíblicamente el Señor puede profetizar tu futuro aún en los sueños, como en el caso de José, ¿verdad? Sobre los manojos que se inclinaban al manojo de él, o en el caso cuando dice que sobre la luna y las estrellas, y 11 estrellas se inclinaban a él. Quiere decir, hermanos, que el Señor le estaba dando un sueño profético a José. ¿Qué es un sueño profético? Pues es un sueño que Dios te da de lo que va a pasar contigo a futuro. Entonces, quiere decir que Dios le mostró a José, a José, ¿verdad? Le mostró su futuro más adelante. Ya usted sabe sobre que va a ser gobernador de Egipto y todo eso. Entonces, ese es un sueño profético. Y no se lo mostró una, sino 2 veces. Entonces, de pronto, hermanos, Dios te pudo o te puede haber mostrado a ti lo que va a pasar contigo en unos años más o en un futuro. Porque Él ya miró lo que tú y yo vamos a hacer en un futuro. Y a veces Dios en su misericordia nos lo muestra, ¿verdad? Para que nosotros sepamos lo que viene. En el caso de José, pues le estaba anticipando que, aunque él no tenía claro en ese momento, pero de alguna manera le estaba anticipando que él iba a ser algo importante en un futuro, o sea, gobernador de Egipto. Porque más adelante José mismo reconoce, cuando le dice a sus hermanos, ustedes encaminaron esto para mal, pero Dios lo encaminó a bien. Le voy a dejar ese versículo en la descripción del video. Llevamos 27 minutos. 28 ahora. Entonces, hermanos, esta es una clara referencia de cómo Dios habla, hermanos, porque nosotros tenemos que estar apercibidos y no ignorar los sueños que usted tenga, porque de pronto, como ya le dije, pueden haber personas que están ignorando los sueños y de pronto puede ser Dios que te está hablando, que te está revelando tu futuro o el futuro de una persona. Conmigo lo ha hecho. En una ocasión, hermanos, también yo conocí a una persona que ahora ya falleció, pero que en aquel tiempo esta persona quiso hacerse una operación en su cuerpo y era pues que le quitaran grasa y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué se los cuento con detalle, hermanos? ¿Por qué? Porque cuando yo supe que esa persona quería hacerse eso en su cuerpo, al principio hubo personas que no estuvieron de acuerdo y otras que sí y así. Pero me parece que fue un día antes o 2 días antes cuando yo tuve un sueño y yo miraba un artículo personal de esta persona que se quería operar. De aquí de la cintura para abajo estaba hecho pedazos y nomás de aquí para arriba estaba entero. Eso quiere decir que el Señor me estaba mostrando que si esta persona se operaba, iba a repercutir en sus piernas. Y así pasó, hermanos. Al parecer hubo una complicación en su operación de esta persona, que le rasparon creo que el coxis y pues por un tiempo quedó inválida. Aunque después caminó, pero como caminan los niños, así como a pasito a pasito. Pero pasó y duró mucho tiempo en ese estado esa persona, pero ya esa persona pues ya murió.
Pero les digo porque puede ser que el Señor de pronto te muestre no solamente tu futuro, sino el de los demás. Entonces uno tiene que tener cuidado y discernir. Bueno, ese es un sueño profético. Y miren, hermanos, lo que nos recomienda, o más bien lo que nos habla Job en el capítulo 33, verso 14 al 16. Y fíjense qué dice. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Y quiero que ponga atención aquí. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Qué importante, hermanos, este consejo, estas palabras de Job sobre los sueños, las visiones, de cómo, o sea que en pocas palabras Job nos está diciendo cómo guía el Señor, bíblicamente. Entonces, dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea que Dios te puede hablar por sueños, ya estamos entendidos ahí. Entonces, hermanos, llevamos 31 minutos. Miren, en la manera número 5 es literalmente guiado o llevado. Y quisiera, hermanos, que me siguieran en la lectura, más que nada para que ustedes comprueben, ¿verdad? Y yo les he dicho que ustedes pueden pedir revelación al Señor, se los vuelvo a decir y se los voy a decir las veces que sean, para que ustedes comprueben lo que se está hablando y aun que las experiencias que yo les cuento, que ustedes sepan, no porque yo quiera que ustedes sepan que, que les estoy diciendo o que les estoy haciendo creer a fuerzas que ustedes me crean, no. Yo sé que es verdad, pero de pronto hay personas que no creen, entonces yo por eso lo digo, no porque ustedes tengan a fuerzas que hacerlo, sino que pues para que ustedes tengan la confirmación o la verdad de que lo que se les está hablando o lo que ustedes están escuchando es verdad. Y esto para evitar que ustedes sean engañados, ¿verdad? Miren, en el caso de cuando la manera número 5 es guiado o literalmente llevado. Dice en el caso de Mateo 4 sobre la tentación de Jesús, Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mis hermanos, aquí dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando aquí dice llevado, se refiere literalmente que el Espíritu Santo lo llevó. O sea, no es que se transportaron, no. Cuando dice llevado quiere decir que el Espíritu Santo literalmente tomó las piernas de Jesús y lo llevó. O sea, le encaminó por el camino donde iba a ir y lo llevó al desierto. Y ahí pues fue tentado por el diablo. Entonces, hermanos, cuán importante es nosotros estar entendidos en esta parte de la escritura, porque de pronto alguien puede ser que esté sintiendo que el Señor le esté llevando a algún lugar, pero como no entienden, miren, yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo he tenido varias ocasiones en las que yo literalmente, hermanos, he sentido que como que en mis piernas, como que mis piernas se quieren mover solas. Y yo sé que a lo mejor algunos dirán, no, pues a lo mejor es un problema de salud. No, a lo mejor se le imagina a usted o puede ser comentarios así, ¿verdad? Pero igual yo lo respeto, como ya lo he dicho. Entonces, hermanos, cuando aquí dice que fue llevado, se refiere a que el Espíritu Santo tomó a Jesucristo y pues usó sus piernas y lo llevó al desierto. Lo encaminó por donde iba a ir o por donde tenía que ir. Miren, yo en una ocasión, en una confraternidad que hubo en una iglesia donde yo me congregaba, vino vino a la iglesia una iglesia invitada, una confraternidad de iglesias, vino otra iglesia a la congregación y pues ya estaba el servicio, la alabanza, y en medio de la alabanza yo recuerdo que alguien me empujaba literalmente mis pies. ¿A qué me refiero esto para que me entiendan un poquito mejor? Porque es un poquito difícil para mí explicarles esto, porque no sé cómo decírselos para que ustedes me entiendan, pero sencillamente les diría, hagan de cuenta como que ustedes están enfrente, ¿no? Ustedes están enfrente así parados y atrás de usted hay alguien y ese alguien así con sus manos le hace bien despacio, lentamente así a usted y usted pues obviamente que va a sentir
pues la presión atrás, ¿verdad? Que lo están moviendo para que camine. Entonces yo en esa ocasión yo sentí que alguien me estaba como presionando, como moviendo para que yo caminara. Y de hecho literalmente mi pie se movió. Mi pie derecho se movió para enfrente. Porque era tanta la presencia de Dios que incluso se movió mi pie así. Y yo entendía que el Señor quería que caminara para enfrente. Puede ser que para ir con una persona y darle una palabra, ¿verdad? O un consejo, o porque el Señor me va a mostrar algo, o puede ser que quería que fuera al altar, pero yo sentí que me quería llevar al altar, pero no fui. ¿Por qué? Porque me dio un poquito así como de, yo sabía que era el Señor, pero no quise porque dije, ¿y qué tal si cuando voy caminando, qué tal si dejo de sentir y cómo me voy a quedar? Y usted sabe, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante porque a veces la incredulidad corta la bendición, porque de pronto el Señor quiere usarte de una manera a ti y Él te está usando o te quiere te está guiando de alguna manera y tú sabes que es el Señor que te está guiando en ese momento, pero tú, pues como no disiernes o sí sabes que es Él, pero te están negando, entonces si el Señor quería sanar a una persona a través de ti, usarte a ti, ¿verdad? El Señor puede usar a quien sea o puede sanar en directo, puede ser el milagro en directo. Pero a veces el Señor quiere usar algunas personas, algunos vasos, para que vayan pues para usar a las personas y para que vean que somos vasos útiles y que las otras personas sepan que Él también puede guiar a una persona, ¿verdad? Para hacer algo en específico. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar en eso y me da como un poquito de, pues sí digo, ¿por qué no cooperé, verdad? Porque no es que el Espíritu Santo te va a controlar así en contra de tu voluntad, no, sino que Él te va a dar el impulso, a empujar, pero tú tienes que moverte. Entonces, porque el Señor no va a forzar a nadie. Si tú no te quieres mover, pues ya es problema tuyo. Pero el Señor quiere, pero tú pues por ignorancia, digo ignorancia porque estás ajeno a lo que está pasando alrededor. No es porque, no es como un insulto, no es insulto, sino más bien que tú no sabes lo que el Señor vaya a querer hacer contigo, sencillamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pude saber yo si el Señor a lo mejor me quería usar a mí para sanar a alguien? Y yo por temor o por no querer hacerlo, pues no me dejé usar. Hay que tener cuidado, porque eso se nos va a demandar, hermanos. Pero pues ya como quiera, pues ya pasó conmigo, ¿verdad? Pero yo lo digo por ustedes. Miren, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso que yo les conté es una experiencia que a mí me pasó. En otra experiencia también, yo iba caminando por la calle y así como para doblar, así yo iba derecho, pero como que en mis piernas algo me quería llevar para este lado. Y yo sabía que era el Señor que me estaba dirigiendo para ir para aquel lado, pero pues igual no cooperé y también no hice lo que el Señor quería hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Miren, este tema es muy amplio, hermanos, pero yo se los estoy pues acortando. Nuevamente, hermanos, eh, tú sabes cuando el Señor te está guiando. Tú te das cuenta. No es de que, se me imagina, yo creo, a lo mejor, quizás, tal vez. O siento, pero no, como que no estoy. No, porque cuando el Señor te hace sentir, es un sentir espiritual. No tiene nada que ver con tus emociones ni con tus sentimientos. Y cuando el Señor te quiere guiar, a usar literalmente tu cuerpo y llevarte a algún lugar o algo o a alguien, tú sabes que no eres tú. Tú perfectamente sabes que tú no eres el que se está moviendo o el que quiere hacer algo, sino que es el Señor que te está moviendo. En otra ocasión, hermanos, estaba yo sentado en el sillón en la sala y mi mamá acostumbraba a tener como así, unos chiquitos así de este tamaño, como dos figuras, de una rana verde de vidrio y otra como una tortuga. Y tenían un hoyo en medio como para que tú metieras algo. Entonces yo estaba así pues, platicando con una persona y de pronto yo sentí una presión aquí en mi cara, así de este lado como una presión, como para voltear así, porque es como que me hacía así, pero yo me resistía. Pero como yo miré que se intensificaba ese sentir, esa presión, pues cuando me hice así, yo inmediatamente volteé
y me dirigió a ver esos pedazos de figura. Y yo le dije, mamá, mira, el Señor me está indicando así, así, así con estas figuras. Y esas figuras las regalamos, se las llevó una persona. Entonces tiene que tener uno cuidado, hermanos, con las cosas que usted mete a su casa. Si usted ha mirado el otro video que hice sobre ropa contaminada, artículos contaminados, usted me va a entender a qué me refiero. Entonces aquí ya vimos en el caso de Mateo, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver en el caso de un hombre que se llama Nehemías. Esto, por si no lo sabe, hermano, se trata sobre los muros, cuando Nehemías reedifica los muros. Está en Nehemías capítulo 2, verso 11 al 12. Y fíjense qué dice. Esto hablando en la sexta área, que es al corazón. Dios te puede hablar al corazón. Miren, fíjense lo que dice Nehemías 2, 11 al 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Y yo y unos pocos varones conmigo. Miren, cuando dice me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, quiero resaltar esa parte donde dice yo y unos pocos varones conmigo. Eso quiere decir, hermanos, como yo, ¿verdad? Les conté, que usted no le puede contar sus experiencias a todos. Usted no ve que Nehemías se levantó con todo el pueblo, ¿verdad? Se levantó con algunos cuantos. Pero fíjense que aunque se levantó con unos cuantos, ¿verdad? Dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. O sea, mis hermanos, que Nehemías se levantó, pero ya Dios le había puesto en su corazón, ¿verdad? Reedificar los muros. Pero Nehemías aún no le contaba a esos pocos varones. O sea que ahí vemos que Nehemías se levantó con unos pocos varones. Pero aunque fue con unos pocos varones, aún así Nehemías no les contó luego lo que Dios había puesto en su corazón sobre reedificar los muros. Entonces ahí vemos muy importante que nos rodeemos de algunas personas que estén en un mismo sentir contigo, que se supone que toda la congregación debería estarlo, pero si no es el caso, ¿verdad? Y tú te identificas con una que otra persona, entonces, y ellos te entienden porque a ellos les ha pasado lo mismo o porque simplemente te entienden y saben que lo que tú estás hablando, contando es real, quédate con esas personas. Pueden ser unas cuantas, como en el caso de Nehemías, ¿verdad? No puede ser, sencillamente, no necesariamente puede ser todo el pueblo, pueden ser algunas personas. Pero aunque sean algunas personas, usted tiene que tener cuidado de contarle a quién y quién sí le cuenta y quién no, aunque sean pocas personas, aunque sean de su confianza, aunque sean llamados por Dios y tengan el ministerio de Dios. No importa, porque aquí lo vemos en el caso de Nehemías. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. O sea que, nuevamente les repito, aunque Nehemías se levantó con ciertas personas, yo imagino que esas personas serán de confianza, pero aún así no les contó lo que Dios había puesto en él. Entonces ahí nos vemos nuevamente que no puede usted estar contándole todo a toda la gente. Y aún, aunque usted confíe en ciertas personas, aún en esas pocas personas, cuide de no contar, ¿verdad? Entonces, hermanos, bíblicamente vemos que el Señor puede hablar, pues, audiblemente, a tu espíritu, en visión, sueños, que tú literalmente seas llevado, guiado, ¿verdad? Y al corazón. Pero quiero recalcar algo, hermanos, y es que no todos tendrán las mismas manifestaciones, porque de pronto hay personas que quieren una manifestación en especial, ¿verdad? Que el Señor se les manifieste de alguna manera, por ejemplo, audiblemente, en un sueño, en algo, pero es Dios en su soberanía que Él va a decidir cómo hablarte. Y no tienes que estar aferrado, ¿verdad? Que no, es que si no me hablo de esta manera, entonces no. No, porque de pronto ya te habló en otra manera, pero tú estás aferrado. Entonces, por una parte está bien que quieras escuchar la voz de Dios o que quieres tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, está bien. Pero si tú quieres tener un encuentro con Jesucristo, sabemos que nosotros debemos de caminar en santidad, en consagración. Y si el Señor quiere, si el Señor quiere, usted puede tener, literalmente usted puede verlo. Si Él se muestra a usted, usted lo puede ver.
Porque hoy en día pueden ser que haya personas que digan, no, pero es que nadie puede ver al Señor, nadie lo ha visto. Puede ser, pero también puede ser que si el Señor quiere, se te revele. Y nosotros necesitamos diariamente esa revelación de Jesucristo, ¿verdad? Como le pasó a Pablo, como le pasó, porque la verdadera conversión de Pablo fue cuando el Señor se le reveló. Y solamente así fue libre de todos los dogmas religiosos que traía él de judaísmo y de Gamaliel y todo eso. Entonces, hermanos, me quiero terminar por decirle, hermanos, que en el caso de Juan, el discípulo amado, cuando estaba en Patmos, la única manera, ¿verdad?, en cómo eh, Juan, el discípulo amado, pudo ver al Señor Jesucristo fue que él estaba en el Espíritu. O sea que aquí dice, miren hermanos, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, cuando dice que Juan el discípulo amado vio a Jesucristo glorificado, primero él estuvo en el Espíritu. Y cuando dice en el Espíritu, dice Espíritu con letra mayúscula, o sea, en el Espíritu Santo. Quiere decir que Juan estaba totalmente caminando en el Espíritu, o sea, espiritualmente. Esto tiene que ver con la rendición total, hermanos. Usted no puede nacer del Espíritu si usted no ha rendido su voluntad, o sea, su yo, al Espíritu Santo. Y eso también tiene que ver con el nacer de nuevo, porque una persona que no ha nacido de nuevo es porque no ha rendido su voluntad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en usted. Porque cuando nosotros leemos el versículo que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, en el caso de Pablo, les voy a dejar esos textos sobre Juan y sobre Pablo cuando dijo esto, abajo en la descripción para que usted lo lea como dice. Pero cuando dice Pablo eso, Pablo lo dijo porque el yo de Pablo ya había muerto, el viejo hombre ya había muerto, ya Pablo ya no tomaba decisiones por sí mismo. Y lo vemos en el caso de cuando el Espíritu Santo le negó 2 veces predicar en unas ocasiones, sino que esperó a que él le guiara. Eso quiere decir que ya Pablo ya no tomaba decisiones propias, sino que ahora todo lo hacía guiado por el Espíritu Santo. Y yo le recomiendo, hermano, que cada día matemos nuestro yo, eh, que nosotros ya no estamos tomando decisiones, porque de pronto alguien puede decir, bueno, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, o yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, pero cuando usted ve boletos en oferta de su tierra, usted inmediatamente los compra y se va, así nomás porque sí. Usted tiene que esperar en el Señor si es la voluntad del Señor que usted haga eso. Ahora, yo sé que a lo mejor hay algunos que puedan pensar, uy, qué religioso, qué fanático. No, pues eso es algo normal. Bueno, para algunas personas es normal, pero para los que realmente queremos agradar al Señor y caminar en su perfecta voluntad, como en el caso de Juan, el discípulo amado, que él dijo, cuando dijo que estaba en el Espíritu, dijo, en el día del Señor. O sea, quiere decir en su perfecta voluntad, porque era voluntad del Señor que Juan estuviera en Patmos. Y ahí vemos nuevamente, hermano, la rendición total al Espíritu, porque a lo mejor, pues aparentemente no tiene nada de malo que usted compre unos boletos y viaje, ¿verdad? Aparentemente. Pero de pronto el Señor quiere hacer algo con usted allí donde está, pero usted como quiere ir a otro lugar, usted se va. Entonces, muchas de las veces, no, cuando si el Señor te dio una palabra a ti que va a hacer algo contigo, o el Señor quiere hacer algo contigo, ¿verdad? Como ya lo estamos diciendo, de pronto pues tú dices, no, pues yo estoy esperando y esperando y esperando y han pasado años y no ha pasado. Y no es porque el Señor no haya querido, sino porque mucho tuvo que ver tus decisiones que influenciaron tu camino, ¿verdad? Porque, si, digamos en mi caso mío, si el Señor me quiere usar a mí aquí en el lugar, en la ciudad donde yo vivo, en alguna iglesia o en alguna parte, ¿qué pasa si yo compro boletos y me voy así simplemente y me quedo allá? Pues yo tengo que tener cuidado, porque el Señor me puede usar de igual manera allá, pero de pronto los planes del Señor es que tú permanezcas aquí, para que hagas aquí lo que Él quiere, y ya después si el Señor te muestra o te habla que vayas a algún lugar, pues te vas, porque ya te dijo. Entonces, miren hermanos, son detalles tan sencillos que a lo mejor la gente va a decir, qué fanático, qué religioso, pero yo prefiero que me digan así a no estar en la voluntad del Señor. Los que quieren agradar al Señor realmente
y saben de lo que les estoy hablando, pues no van a comentar cosas negativas, me van a entender. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y realmente pongámonos en las manos del Señor para que Él nos use como Él quiere, aquí o en otro lugar, pero siempre y cuando Él nos muestre a dónde ir, como en el caso de Pablo, que estaba en Bitinia, en Asia, pero ahí no pudo predicar, sino que el Señor lo mandó a Macedonia, porque no es la voluntad nuestra, sino la de Él. Entonces, medite mucho en esa parte de la escritura donde habla de Pablo cuando va a Asia y luego a Bitinia y luego se va a Troas, porque ya el Espíritu le había prohibido predicar en esos dos lugares. Después se va a Troas y ahí el Señor le muestra una visión del varón macedonio, ¿verdad? Donde dice, dábamos por cierto que Dios los estaba mandando para allá, o sea, a Macedonia. Entonces, le voy a dejar todos esos versículos abajo, hermano, para que usted los lea tal y como está escrito aquí en la escritura y los pueda leer y meditarlos y aún pedirle revelación al Señor para que le guíe. Entonces, mis amados, este tema es muy extenso, muy grande, muy amplio y depende de la entrega de cada quien, pero también mayormente depende del Señor, ¿verdad? Si Él quiere hablarle de alguna manera, Él lo va a hacer. Quiero terminar con esto, hermanos. De pronto hay personas que dicen, no, es que Dios no puede usar a nadie que esté en pecado, Dios no puede usar vasos sucios. Y pues en parte pues es verdad, pero si usted va, le voy a dejar ese texto también, si usted va eh, a las escrituras, usted va a encontrar, ¿verdad? En el caso de, creo que aquí lo apunté, en el caso de un profeta viejo y de un profeta entre comillas joven, porque nomás dice que es el varón de Dios, pero uno le llama profeta joven porque al contraste del profeta viejo. Esa lectura está en Primera de Reyes, versículo 13. No, Primera de Reyes, capítulo 13, me corrijo. Discúlpenme de antemano. Pero está en Primera de Reyes, capítulo 13, donde nos habla sobre cómo este varón de Dios pudo haber dado más de sí, pero porque obedeció al profeta viejo, pues un león lo mató. Y pues estancó el propósito. Así es de que mucho influyen las decisiones que tú tomes, hermano. Porque el propósito de Dios está ahí. Y lo que Dios quiere hacer contigo se va a hacer. Pero tú también coopera con el Señor. Porque de pronto hay personas que no salen del proceso porque no están cooperando, no están aprendiendo, por eso siguen dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y eso le pasó a Israel y incluso le pasó a Moisés. Cuando eso está en Deuteronomio, se los voy a dejar en el comentario de abajo, en el comentario del video, donde habla sobre que habían estado ya mucho tiempo rodeando el lugar donde estaban. O sea, estaban caminando en círculos, no avanzaban. No había expansión, no había conquista, no había terreno, no había nada. Estaban igual ahí dando vueltas nomás. Y eso quiere decir que hay personas que en su proceso no aprenden, no se dan a entender, no disponen su corazón y siguen dando las vueltas a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo, hasta que se cansan y siguen, se paran y siguen en lo mismo. Siguen caminando en círculos. Miren, una de las razones por las cuales el ayuno de Daniel funcionó, hermanos, no fue tanto los días que él ayunó, no fue tanto que no voy a comer carne, nomás legumbres, no. Aunque eso pues tuvo que ver, ¿verdad? Pero mayormente que cuando Dios mandó el ángel a que le hablara a Daniel, le dijo que hay una parte muy importante donde le dice el ángel a Daniel, porque has dado tu corazón a entender. Algo así le puso. Y lo voy a poner en la descripción del video también. O sea que mayormente el mayor poder del ayuno de Daniel fue que, además de que se humilló ante Dios, ¿verdad? También Daniel dispuso su corazón a entender. O sea que lo que Dios le hablare, Daniel tenía que recibirlo, aceptarlo y vivirlo. No es de que, bueno, voy a ayunar y a ver qué Dios me habla. Y si el Señor te habla algo que a ti como que, pues, no te agradó, no te gustó, ¿verdad? Pues eh, tienes que dar tu corazón a entender. Porque lo que mueve al Señor no es tanto un ayuno de 80, 100 días, sino la obediencia. Entonces, pero también el ayuno es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo que no ayune, sino que usted aprenda que no nada más debemos de vivir del ayuno, sino también que a la par vaya con obediencia y oración. Porque usted sabe que aún el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí está en la Biblia que dijo, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Así dice, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar todos esos versículos para que usted los medite, hermanos.
Y Dios les bendiga, hermanos, y hasta el próximo video.